Muchas gracias en particular a don Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición y presidente nacional del Partido Popular, que hoy nos visita Ceuta por segunda vez en estos últimos 20 días. Pero eso, con ser relevante, yo creo que lo más relevante es que en estos 22 días no ha habido un solo día en que no me haya llamado, incluso a veces 3 veces al día, para preguntarme cómo estaba Ceuta. Por tanto, es muy consciente el jefe de la oposición de la situación tan grave por la que atraviesa nuestra ciudad. Y al margen de este interés, yo quisiera destacar y le quiero agradecer de una manera muy sincera que siempre, cada vez que hablamos del tema, me dicen lo mismo. No olvides que de todo, lo más importante es Ceuta y los ceutíes. No olvides que de todo, cuando los cimientos del edificio se ponen en riesgo, lo más importante es proteger el edificio. No olvides, en consecuencia, que si Ceuta está en peligro, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías deben ir dirigidas a proteger y a defender a Ceuta. No olvides, me dice constantemente, que proteger y defender a Ceuta es la mejor manera que existe hoy en España de proteger y defender a España. Por eso, querido presidente, muchas gracias por esa recomendación, que para mí y para todos los ceutíes será, sin duda, inolvidable. Y es verdad, Ceuta se enfrenta a uno de los trances más difíciles de su historia. Nos hemos visto abocados a una disyuntiva: naufragar o mantener la nave a flote. Mantener la nave a flote para retomar el rumbo y salir reforzados de esta con mayores bríos, certidumbres y energías. Y está claro que nosotros consideramos que en esta disyuntiva la única opción, la única que contemplamos, es la de luchar para mantener la nave a flote. Luchar hasta el último aliento, hasta la última gota de sudor, hasta que las fuerzas nos aguanten. Para lograrlo, para mantener la nave a flote y salir reforzados, como digo, de este difícil trance, el más difícil de la historia de Ceuta, resulta absolutamente necesario mantener la esperanza de nuestro pueblo. Una esperanza que consideramos solo puede sustentarse en la verdad con mayúsculas, la verdad de lo que ha ocurrido y la verdad de lo que sigue ocurriendo en Ceuta. Y la verdad es que está plenamente justificada la sensación que tiene nuestro pueblo de impotencia, de indignación y de abandono. La verdad es que el Gobierno de la Nación no hizo nada para contener una marcha sobre Ceuta de cerca de 80.000 personas. La verdad es que ese mismo Gobierno ha desoído nuestras continuas y persistentes peticiones de auxilio y socorro. El mismo Gobierno que pretende vendernos la idea de que hemos llegado o de que habíamos llegado a la normalidad en una realidad en virtud de la cual los ceutíes no reconocen a su ciudad. Es imposible que haya normalidad cuando un ceutí no reconoce a Ceuta tal como es. Es imposible. El mismo Gobierno que, a día de hoy, habiendo pasado 20 días, como hemos dicho, desde la avalancha, todavía no es capaz de decirnos cuántas personas hay en Ceuta procedentes de la avalancha. Todavía no ha fijado un horizonte temporal ni tan siquiera aproximado para la vuelta a la normalidad. Todavía no ha anunciado ninguna iniciativa legal para agilizar la tramitación de esas devoluciones. El mismo Gobierno que lleva 4 años sin aprobar el anunciado Plan Integral para la Seguridad de Ceuta. Si lo hubiéramos tenido, igual no hubiera pasado lo que ha pasado. El mismo Gobierno que sigue sin solicitar el apoyo que le ha ofrecido la Unión Europea. El mismo Gobierno, en fin, que sigue confiando en el país vecino para garantizar la seguridad de nuestra frontera,
confiando en el país vecino para garantizar la seguridad de nuestra integridad territorial. Y todo el mundo sabe lo que el país vecino piensa al respecto de nuestra soberanía. Deseo dejar claro, porque además es una recomendación, insisto, del presidente Feijóo, es una recomendación de que no es legítimo tratar de sacar ningún rédito político, ninguna ventaja desde el punto de vista electoral o partidista de esta crisis existencial que vive Ceuta. No es legítimo, hacerlo sería absolutamente reprobable, pero eso no significa que no se pueda contar la verdad. Eso no significa que no se deba exigir el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a quien tiene el mandato irrenunciable de proteger y velar por nuestra integridad territorial y por nuestra soberanía. Eso no significa que no se pueda ni se deba sumar compromisos y voluntades para salvar a Ceuta, para sacar adelante a Ceuta, sumar compromisos y voluntades en todos los campos, en el político, en el institucional, en el económico, en el social. Por eso me parece relevante que hoy esté aquí en Ceuta don Alberto Núñez Feijóo. Relevante porque nos ha dado la oportunidad de solicitarle su apoyo y el de las muchas capacidades políticas que tiene la formación que preside para llevar a cabo un plan que tenga por finalidad la salvación y la reactivación de Ceuta. Un plan que para nosotros creo que tiene que estar enfocado en dos planos. El primero, la emergencia, sacar a Ceuta de la UCI. Y para eso necesitamos básicamente 4 cosas. La primera, emplear por parte de quien puede y debe cuantos medios sean necesarios para que Ceuta recupere esa ansiada normalidad, mediante la única manera posible de recuperarla, que es la tramitación y ejecución de los expedientes de devolución de las personas que de manera ilegal, masiva y organizada llegaron a nuestra ciudad los días 30 y 31 de julio de este año. La segunda, reforzar de manera notable y suficiente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto en efectivos como en medios, y también mejorarles las condiciones en las que nuestros policías, nuestros guardias civiles trabajan y llevan a cabo su labor verdaderamente admirable y ejemplar. La tercera, poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para blindar la seguridad de la frontera, medidas en infraestructuras y en medios humanos, materiales y tecnológicos, con la finalidad de que dicha seguridad, de la que depende nuestra integridad, no esté en manos de terceros, que dicha seguridad esté en manos de España y de Europa. Y hablando de Europa, Frontex tiene que estar en la frontera del Tarajal. Y la cuarta, reparar los daños causados por la invasión, mediante, por un lado, un plan de medidas de apoyo a nuestro tejido productivo, a nuestros trabajadores, a nuestras pymes, a nuestros autónomos, y por otro, compensar a la ciudad por los gastos relacionados con las situaciones de emergencia que en el ámbito de sus competencias está teniendo que asumir. Sería absolutamente letal que la ciudad tuviera que desatender servicios obligatorios como consecuencia de tener que atender emergencias derivadas de la vulneración de la integridad territorial que España ha sufrido en Ceuta. El segundo ámbito, este tiene más un carácter estructural, tiene que ver con aquellas medidas que deben tomarse para que esta lección tan dura que estamos teniendo nos sirva para aprender, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Y para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, creo que es necesario que, además de blindar la frontera, dispongamos de un marco normativo que haga que nadie nunca pueda utilizar la presión migratoria para desestabilizar Ceuta o para atentar y poner en jaque nuestra soberanía. Y el otro ámbito estructural, un impulso permanente para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad. El presidente tiene personas a su lado que conocen bien Ceuta y que difícilmente nosotros podemos mejorar en cuanto a la determinación del contenido de ese plan.
pero apuntamos, a título de ideas, mejorar el régimen de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, así como el incentivo establecido en el artículo 33 del impuesto de sociedades para la creación de empleo en nuestra ciudad. Apuntamos a un plan de inversiones en infraestructuras, en equipamientos, en vivienda. Apuntamos a potenciar la presencia del Estado en Ceuta, particularmente en defensa, en seguridad, en justicia, en educación, en sanidad. Muy importante la sanidad. Afecta a un derecho fundamental de los ceutíes, afecta a la igualdad de todos los españoles con independencia de cuál sea su lugar de residencia. Potenciar, como digo, estas áreas importantísimas del Estado y también llevar a cabo un plan de inclusión social cuyo objetivo sea combatir las raíces de la exclusión y cuyo objetivo sea alcanzar unos niveles de cohesión equiparables a los del resto de España. Abaratar las comunicaciones marítimas y aéreas, cubrir los déficits estructurales de la hacienda de la ciudad y algo muy, muy importante. La seguridad de Ceuta la tiene que garantizar porque es una obligación constitucional el Estado, pero se tiene que fortalecer y mucho a través de Europa. Por tanto, Ceuta y también Melilla necesitan un tratamiento específico y singular en la Unión Europea. El propio reconocimiento ya tiene un valor incalculable, pero además se tiene que traducir en ámbitos determinantes para el bienestar de los ceutíes, para su seguridad y para la estabilidad de Ceuta. Esto es, en última instancia, lo que pretendemos. Estoy seguro que el presidente Feijóo se comprometerá a esto que digo. Y digo que estoy seguro porque sé que, como decía al principio, para el presidente Feijóo, para el Partido Popular, Ceuta es una absoluta prioridad. Los españoles deben saber que cuando Ceuta defiende nuestra integridad territorial, cuando Ceuta defiende nuestra soberanía, estamos defendiendo la integridad territorial y la soberanía de toda España, porque estas no se pueden trocear. Los españoles deben saber que necesitamos su apoyo, que no nos sentimos solos y que no nos vamos a rendir. Hemos sufrido un durísimo golpe que ha embargado nuestros corazones de tristeza, de preocupación, de incertidumbre, pero saldremos adelante porque las fortalezas tienen mucho más peso. La unidad de los ceutíes, de todos los ceutíes en la defensa de nuestra españolidad es innegociable e irrenunciable. Y cuando digo de todos los ceutíes, me estoy refiriendo a todos los ceutíes, recen como recen, se llamen como se llamen, vivan donde vivan y piensen lo que piensen. La unidad de un pueblo que además lleva en el ADN el coraje y el valor para resistir, el deseo de convivir en paz y armonía, juntos y unidos, personas de distintos credos, razas y orígenes, y que lleva también en el ADN la solidaridad. Nadie puede venir a Ceuta a dar lecciones de solidaridad ni de humanidad, nadie. El mismo pueblo donde el grito de ¡Viva Ceuta! Suena en mi alma cual eco fuerte de un ¡Viva España! Muchas gracias. Y ahora tengo el honor de ceder la palabra a don Alberto Núñez Feijóo. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que llevan ya 3 semanas con un intenso trabajo. Les agradezco mucho que estén informando a toda España y a toda Europa y a todo el mundo de lo que está ocurriendo en esta ciudad autónoma de España. Muchas gracias al presidente Vivas, por supuesto a los consejeras que forman parte de su gobierno y también a los senadores y diputados en las Cortes Generales que conforman la representación en Cortes de la ciudad autónoma. Y sobre todo quisiera decirles a todos los ceutíes que quiero que mis primeras palabras se refieran a ellos. Lo merecen. Lo merecen porque Ceuta es una ciudad que está manteniendo la calma, teniendo todos los motivos para perderla. Quiero dar las gracias por ello al presidente Vivas. Está haciendo su trabajo y buena parte del que le corresponde a otros. Está dando la cara, está tomando decisiones y defendiendo Ceuta sin perder las formas, sin buscar excusas
y sin convertir una desgracia en una trinchera. Le quiero dar las gracias a él, pero también a los consejeros, a los miembros del Gobierno, a toda la corporación y a los empleados públicos de la ciudad, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional. También, por supuesto, a la Policía Local, al Ejército, a los militares, a los sanitarios, a los jueces, a los fiscales, al personal de la Administración de Justicia. Todos llevan prestando servicios de forma ininterrumpida durante 3 semanas y eso es impagable. También quiero reconocer el esfuerzo de las familias, de todos los ciudadanos de Ceuta que están sufriendo esta situación, tanto de los trabajadores como de los empresarios, digo de todos. Soy muy consciente del desánimo, pero el desánimo no es rendición. Soy muy consciente de que esta es una ciudad plural, allá donde las haya, con gente, como decía el presidente, que rece, piensa distinto, pero se sigue comportando como una sola y no ha dado un paso atrás desde el 30 de julio de este año. Como saben, esta es la segunda oportunidad, es la segunda ocasión que vengo a Ceuta en algo más de 15 días y vengo por responsabilidad. Vuelvo porque tengo que cumplir con mi deber. Desde el 30 de julio España perdió el control de una de sus fronteras, porque 20 días después los ceutíes, es decir, los españoles que viven aquí, siguen sufriendo el abandono del Gobierno de la nación. Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo en redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales. Ceuta va a cumplir 3 semanas escuchando que todo está bajo control, sin soluciones efectivas y, lo que es peor, sin una sola explicación de qué es lo que ha pasado. Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado. Y por eso quiero comunicarles que, en primer lugar, nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado. Una comparecencia posterior ante el Congreso no le exime de hacerla también en el Senado, que lo ha solicitado en primer lugar. Y por eso utilizaremos todos los instrumentos al alcance para que se cumpla esta obligación constitucional, que es informar a los ceutíes y al conjunto de los españoles desde la Cámara Territorial de por qué se ha invadido Ceuta. Quiero ser claro, es demoledor que hayan comparecido antes algunos primeros ministros europeos por el caso de Ceuta que el presidente del Gobierno de España. Es demoledor que se haya empleado más firmeza para atacar a nuestros socios europeos que para defender nuestra frontera. Y es demoledor que se esté ahora actuando con más dureza contra los que están sufriendo esta situación que contra los que la han ocasionado. Y, por tanto, creo que es hora de decir que hasta aquí hemos llegado. La absoluta irresponsabilidad del Gobierno central está desprotegiendo a más de 80.000 españoles que residen en Ceuta. También está dejando a su suerte a miles de personas que vagan por las calles y por las playas, muchos de ellos sin alimento. Y está consintiendo que hoy Ceuta, después de contar con probablemente más de 150 muertos en las costas españolas o marroquíes, siga sufriendo imágenes propias de lugares en conflicto, imágenes propias de lugares del tercer mundo. Hace 3 semanas
todo el mundo vio que el Gobierno no estuvo a la altura antes de la invasión porque ignoró los avisos. Tampoco estuvo a la altura durante la invasión porque no puso los instrumentos necesarios para contenerla. Pero es que sigue sin estar a la altura después porque sostiene tres cosas que no son ciertas y que yo tengo que desmentir. La primera, que esto es simplemente una crisis migratoria como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo. La segunda, que esto está resuelto. Y la tercera, que esto es una cuestión que aquellos que describen la verdad se convierten en racistas y que esta ciudad de Ceuta está llena de ciudadanos insolidarios. La primera mentira, insisto, es que esta crisis migratoria es por una sentencia del Tribunal Supremo, cuando en realidad aquí coexisten tres crisis más. Una crisis de seguridad nacional, una crisis de orden público y una crisis de salud pública. Una crisis de seguridad nacional porque una frontera de España y de Europa fue desbordada por la fuerza. Una crisis de orden público porque la inseguridad y el temor y el hartazgo de la ciudadanía es visible en cada rincón de esta ciudad. Y una crisis de salud pública porque los casos de tuberculosis y de sarna como enfermedades infectocontagiosas se suman a unos servicios sanitarios que están desbordados. La segunda mentira es que esto está resuelto. Se nos dijo que Ceuta había recuperado la normalidad en 48 horas, lo recuerdan ustedes, que quedaban en la ciudad aproximadamente 2.500 ciudadanos sin regresar a Marruecos. Pero la realidad es que el número de personas que permanecen en la ciudad, al menos, son más de 10.000, es decir, 4 veces más. Hablar de normalidad es simplemente un insulto a la inteligencia de los ceutíes. Y la tercera mentira, quizás la más miserable de todas, es que quienes cuentan la verdad de lo que pasa son racistas y que los ceutíes son insolidarios. Pues miren, para empezar, pedir que se cumpla la ley no es ser racista. Pedir que se proteja la frontera no es racismo. Pedir que se identifique y se expulse a todos los que permanecen de manera irregular no es racismo. Pedir que los niños puedan andar seguros por sus calles no es racismo. Pedir que las mujeres puedan salir tranquilas y no con el miedo generado por 15 violaciones en los últimos días no es racismo. Pero además añado, ningún insulto va a impedir que cumplamos con nuestro deber de señalar lo que aquí está ocurriendo. Y lo seguiremos haciendo hasta el último día. Pero yo vengo a decir la verdad de lo que el Gobierno no quiere pronunciarse. La verdad es que está ignorando aún el presidente del Gobierno, que no ha vuelto por aquí, que sigue sin comparecer y que continúa de vacaciones a costa de todos los españoles. La verdad es que la situación de Ceuta no está normalizada. Y la verdad es que sigue sin ordenarse el retorno de todas las personas que invadieron esta ciudad y permanecen en ella. Y la verdad es que el Gobierno de la Nación sigue sin entender que aquí hay una situación excepcional y, por lo tanto, se han de aplicar medidas excepcionales. Miles de personas están vagando por la ciudad sin ninguna expectativa. Esta es una ciudad agotada y hay un Gobierno ausente. Estos son los ingredientes adecuados para un problema serio de seguridad, que es lo que aquí se está sufriendo y lo que puede desembocar en graves incidentes, insisto, puede desembocar en graves incidentes si no se hace nada. Ese es el objetivo de mi visita, describir la realidad, pero también concretar cuáles son nuestras propuestas. Por aquí han pasado 7 ministros. Ninguno de ellos ha tenido una propuesta concreta. No hay un calendario de retornos, no hay unas infraestructuras con plazo y fecha, no hay un euro con fecha concreta. Yo vengo a plantear a los ceutíes las 7 soluciones que me parecen imprescindibles para afrontar este contexto. Todas ellas se han de implementar de forma urgente
Pero, en todo caso, en el caso de que el Gobierno las desatienda, yo asumo el compromiso de que se implementen en el caso de que obtengamos la confianza de los ciudadanos para gobernar España. Se las enumero antes de entrar en detalle con cada una de ellas. La primera es un mando único ya. La segunda es el regreso voluntario o la expulsión de todos, y digo de todos, los que han entrado ilegalmente. La tercera es el respeto y la reciprocidad en las relaciones con Marruecos. La integridad territorial española no se cuestiona. La cuarta es usar todos los medios. Y cuando digo todos los medios, son todos los medios. La ley y los aliados de España para defenderla. La quinta es garantizar la inviolabilidad de la frontera con 4 elementos: con infraestructuras, con medios humanos, con tecnología y con reformas legales. La sexta es el reconocimiento europeo de Ceuta. Ceuta tiene que estar sentada en las instituciones europeas. Ceuta tiene que tener un asiento en el Comité de las Regiones. Y la séptima es un plan de reactivación de la economía a la que el presidente de Ceuta se ha referido. Paso, si les parece, a detallarlas en la última parte de la intervención. Lo primero, insisto, es que alguien tome el mando. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del Gobierno? ¿Hay algún vicepresidente encargado de la situación excepcional de Ceuta? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie, salvo el presidente de la ciudad, que está asumiendo responsabilidades que no le corresponden de acuerdo con las leyes. Sigue, por tanto, sin haber un mando único y sigue sin ser convocado el Consejo de Seguridad Nacional, pese a que lo han solicitado las fuerzas y cuerpos de seguridad, el mando único, a mí mismo, y pese a lo que dicta el sentido común y la normativa vigente. Está, insistimos desde el primer día, está en la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Vuelvo a pedir que se active un mando único de una vez, hasta que se recupere la normalidad en la ciudad. La segunda propuesta es que quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos tienen que regresar. En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos. Por tanto, el Gobierno de la Nación está obligado a activar el procedimiento legal de repatriación de quienes siguen ocupando ilegalmente esta ciudad. Todas las unidades de extranjería que sean necesarias han de venir de la península e instalarse en Ceuta para activar esos procedimientos legales. Y por último, un calendario concreto de finalizar todos y cada uno de esos expedientes. Un calendario que el presidente Viva señalaba un mes y que es más que suficiente. El tercer compromiso es que debemos de reconocer que lo que ocurrió aquí el 30 de julio responde a lo que el Reglamento Europeo define como instrumentalización. Sea por acción o por omisión, se facilitó el desplazamiento de decenas de miles de personas desde Marruecos a la Unión Europea. Y esto, lo repito, nos obliga a llegar a una conclusión que no deberíamos de volver a discutir. Este Gobierno lleva años de diplomacia secreta con Rabat y hoy Ceuta es el resultado visible de su política exterior. Y voy a decirlo claramente. Este Gobierno ha subcontratado la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos. Y eso es inadmisible. La seguridad de una ciudad española no puede depender de ninguna nación extranjera. Por supuesto, y lo he dicho siempre, mi deseo es mantener la mejor de las relaciones con Marruecos. Relaciones de vecindad, relaciones de amistad. Esa relación de vecindad tiene que levantarse sobre dos condiciones que no admiten matices. Una es el respeto y otra es la reciprocidad.
La integridad territorial de España no se cuestiona, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas. Eso es respeto y eso es reciprocidad. Cuarta propuesta. España tiene la fuerza, la ley, los medios y los aliados necesarios para defenderla. Lo que ha faltado es un gobierno dispuesto a utilizarlos. En efecto, tenemos instrumentos propios y tenemos además a disposición los de la Unión Europea. Ni los nuestros ni los de la Unión Europea se han utilizado. Está el reglamento de crisis, que España no ha activado. Está Frontex y sus unidades de intervención rápida, que la Comisión ofreció y España rechazó. Está el proceso de triaje, que permite la identificación y el control de seguridad. Y está el procedimiento fronterizo de asilo y retorno, que permite la tramitación acelerada y que cobra especial relevancia cuando Marruecos figura en la lista de países seguros. Todo existe, todo está disponible y nada de eso se ha utilizado. Así que nadie nos diga que no se puede. Lo que ocurre es que no se quiere. Nuestra quinta propuesta y compromiso. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, la frontera tiene que ser inviolable. Esta frontera se bordeó nadando y no se protege con una barrera de boyas instaladas un fin de semana y que se averiaron a las 48 horas. Una boya no es una frontera. Es necesario un plan de protección de la frontera que basamos en 4 elementos para garantizar la inviolabilidad de la frontera sur de Europa. El primero son infraestructuras, con la prolongación del perímetro fronterizo mar adentro, empezando por el espigón de Tarajal, que es por donde se entró y para el que existe un proyecto redactado y no ejecutado desde hace tiempo. La segunda son los medios humanos, con refuerzo permanente de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, insisto, de las unidades de extranjería para tramitar todos los expedientes y de los profesionales sanitarios, de los jueces y de los fiscales que hacen falta, porque sin ellos no hay expedientes, ni determinación de edad, ni retorno posible. Junto con las infraestructuras y los medios humanos está la tecnología. Y hemos de instalar un sistema permanente e integrado de vigilancia marítima y costera que permita detectar, identificar y seguir cualquier aproximación irregular que alcance la frontera. Y por último, la ley. Hemos de reformar las leyes, la ley de extranjería, para que el rechazo en frontera se aplique también en las entradas por el mar. Lo hemos presentado el grupo mayoritario de la Cámara desde el 16 de julio y no ha querido ser debatido. Y también con la reforma de la ley de asilo, porque una cosa es pedir protección internacional por la puerta y otra es pedirla tirando la puerta abajo. Es evidente que una entrada por la fuerza no puede abrir automáticamente el mismo procedimiento que una solicitud presentada como se debe. Quien necesita protección debe seguir teniéndola, pero quien rompe una frontera no puede salir ganando nunca. Todo ello es financiable con fondos europeos. Es que hay una partida dedicada al efecto, que España no ha reclamado y que les aseguro que si el Gobierno actual no lo hace, y si lo hiciera, le apoyaríamos mañana mismo. Digo, si no lo hace, lo haremos nosotros cuando gobernemos. España merece una frontera de verdad, no una frontera de plástico. La sexta decisión. Ceuta es una de las 2 únicas fronteras terrestres de Europa en África y no tienen las instituciones europeas ni estatuto ni voz propias y tenemos que corregir las 2 cosas. Por tanto, Ceuta y Melilla estarán sentadas en las instituciones europeas, concretamente en el Comité de las Regiones. Vamos a pelear por el reconocimiento de la situación excepcional de Ceuta y Melilla con un tratamiento equivalente al que la Unión da a sus regiones ultraperiféricas en fondos, fiscalidad y fronteras. Y reitero, también vamos a conseguir asiento propio para Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, una decisión que depende solo de España y para la que no hay excusa.
Ceuta y Melilla tiene que dejar de ser un asunto que España explica en Bruselas para explicarlos ellas con voz propia en Bruselas. Y el séptimo y el último lugar, después de lo que aquí está ocurriendo, lo decía el presidente, Ceuta no solo necesita una ayuda de urgencia. Esto no solamente es un caso de urgencia, yo diría, esto realmente es un caso de emergencia. Pero no solo necesitamos ayuda para solucionar esta emergencia, necesitamos un plan de reactivación con vocación de futuro para recuperar la economía y para consolidar una nueva economía. Y me comprometo a impulsarlo junto con la sociedad civil ceutí y también, por supuesto, con el Gobierno de la ciudad. Se necesita un compromiso con una ley de régimen especial de Ceuta y Melilla que blinde un marco fiscal inversor, que blinde por ley las bonificaciones de la seguridad social del 50% y del 75% en determinadas actividades económicas. Se necesita un compromiso con incentivos económicos e inversión pública, sobre todo para el comercio, la hostelería y los autónomos. Se necesita un compromiso con la mejora de la conectividad con la península a través del puerto. Se necesita un compromiso con un plan de choque contra el paro juvenil con medidas, sobre todo, que estén encaminadas a facilitar vivienda. Se necesita un compromiso con más presencia del Estado. Ceuta y Melilla necesitan más Estado, no menos Estado, más Estado. Y más Estado es sanidad, educación, administración de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Se necesita, por lo tanto, estos compromisos, en definitiva, se necesita un plan de reactivación, un plan de compromisos con el que llevamos ya algún tiempo trabajando y que supone una inversión de al menos 650 millones para Ceuta y Melilla en los próximos 6 años, 2027-2032. He encargado de la confección de este plan al vicesecretario de Hacienda, a Juan Bravo, muy conocedor de esta ciudad, por ser diputado, que lo fue, por la ciudad, y además delegado de la Agencia Tributaria en Ceuta. Se trata de garantizar la inviolabilidad de la frontera, se trata de mejorar las condiciones de vida, los servicios públicos, la vivienda y las conexiones, se trata de consolidar la economía y la prosperidad de Ceuta y de Melilla. Termino. Y quiero hacerlo por donde empecé. Llevo 20 días viendo a esta ciudad cómo sostiene la frontera de España y la frontera de Europa, sola. No es fácil. No hay antecedentes. Y lo ha hecho sin perder la calma. Lo ha hecho sin perder la cabeza y sin dar un paso atrás. Los ceutíes son la primera línea de España y de Europa y este país tiene, con ustedes, con vosotros, una deuda de gratitud, pero sobre todo una obligación de protección. Ceuta no puede acostumbrarse a vivir pendiente de que otro decida abrir o cerrar la frontera. Ninguna ciudad española puede hacerlo. En eso consiste ejercer la soberanía. Yo estoy aquí para eso, para reivindicar, pero también para comprometer que la seguridad de España no se delega en nadie. La seguridad de España se ejerce desde España. Es evidente que nuestro país necesita una reconstrucción nacional. Y no vengo a hablar aquí de una reforma administrativa, ni siquiera de un programa de gobierno. Hablo de algo anterior, que es reconstruir la autoridad del Estado, que proteja sus fronteras, que haga cumplir las leyes, que garantice a cualquier español los mismos derechos y la misma protección, viva donde viva. Un Estado que se anticipe en lugar de llegar tarde, que no delegue en otros lo que solo le corresponde a él y que nunca vuelva a dejar a 80.000 españoles sosteniendo solos una frontera. Ceuta ha cumplido con España y ahora le toca a España cumplir con Ceuta. Tienen mi palabra de que mi formación política sí lo hará. Y por eso les agradezco lo que están haciendo, les agradezco lo que aún les queda por hacer y les aseguro que con esta determinación vamos a superar esta situación
excepcionalísima, nunca vivida. No recordamos una situación como esta. Les aseguro que desde el 1 y 2 de agosto que he estado aquí, al día de hoy, en tan solo el trayecto desde el helipuerto, desde el puerto, hasta aquí, he visto lo que no había visto hace 15 días. He visto a la mayoría de las personas que han entrado de forma ilegal, formando a la mayoría de la población que estaba en Ceuta en ese momento en las calles. He visto a muy pocos ceutíes. He visto a muchas personas que han entrado de forma irregular en Ceuta. Y eso, como ustedes se pueden imaginar, nunca lo podré olvidar. Muchas gracias al presidente, a su gobierno, y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Vamos con un turno de preguntas. 2 máximos por presidente. Empezamos por el presidente Feijóo. Sí, señor Feijóo, usted será posiblemente el próximo presidente de España. A mí me gustaría que nos dijera cómo va a tratar la bilateralidad con Marruecos. Lo digo por experiencia, cómo terminará siendo esa relación con Marruecos, dado lo visto y comprobado lo comprobado. ¿Me puede formular las dos y las contesto conjuntamente? La primera es la bilateralidad con Marruecos, la segunda. No digo usted, digo que otra persona que quiera preguntar. ¿A usted quiere preguntar? ¿Alguno más? Un segundito, por favor. La tele pública. Gracias. Alicia Urbano, Radio Televisión Ceuta. El Gobierno central ha intentado trasladar, pues especialmente en sus últimas comparecencias de los ministros, parte de la culpa de la situación que está viviendo Ceuta al presidente de la ciudad. No sé qué valoración nos puede hacer sobre esto. Sí, vamos a ver. La primera vez que me dirigí a ustedes, desde ahí abajo, creo que fue el 1 de agosto, anticipé cuál es la postura del Partido Popular en relación con nuestro vecino, con Marruecos. Acabo también de hacer referencia a ello en la comparecencia y en el manifiesto que acabo de trasladarles. ¿Cuál es mi deseo? Siempre lo ha sido, mantener una relación de vecindad y de amistad. ¿Por qué? Porque es la única relación inteligente para el pueblo marroquí y el pueblo español. Pero una buena relación se basa en algo, que es la reciprocidad. Y la reciprocidad se basa, a su vez, en el respeto mutuo, en la lealtad y en la confianza. Estos son los principios que tienen que inspirar una relación entre España-Marruecos, Marruecos-España. Está claro que España no busca enemigos, España no busca conflictos, España no amenaza a nadie, pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes. Y lamentablemente hay declaraciones de ministros y de otros altos cargos marroquíes que no ayudan en nada. Al contrario, están perjudicando la vecindad, la amistad, la lealtad y la confianza. Y por tanto quiero decirles que la españolidad de Ceuta y Melilla no es negociable. Y no es negociable no desde hace años, ni desde hace décadas. No es negociable desde hace siglos. Y, por tanto, vamos a intentar trasladar a nuestro vecino marroquí, que sabe perfectamente cuáles son nuestra posición, porque yo mismo le he explicado. Vamos a decirle en público lo que le venimos diciendo en privado. No tenemos ningún interés, al contrario, en buscar ningún enemigo ni ninguna enemistad. Pero comprenderá que nosotros no podemos actuar bajo el chantaje o bajo la amenaza. Y esto es perfectamente entendible. Sobre algunas manifestaciones que he visto, efectivamente, mire, el Gobierno siempre se comporta con un mismo patrón. Cuando hay una crisis, ya sea la crisis de la alta velocidad, ya sea el apagón, ya sea las inundaciones, ya sea los incendios, siempre busca, primero desaparece y después busca un culpable. Y el culpable, pues siempre es o bien el Partido Popular, o bien un dirigente del Partido Popular, o bien un país aliado de la Unión Europea. Es algo muy sorprendente. En este caso, fíjese, la culpa
La culpa de la situación de Ceuta la tiene la Unión Europea, uno o varios países que conforman la Unión Europea y el presidente Vivas. Y, por supuesto, el PP. Pues mire, el presidente Vivas, al frente de su gobierno, lleva 20 días trabajando en cuerpo y alma para paliar la situación de excepcionalidad que vive Ceuta. Y le anticipo que es una absoluta desvergüenza que el gobierno del presidente Sánchez haga responsable a la persona más responsable en el ámbito constitucional y estatutario que trabaja en este momento en beneficio de Ceuta. El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. El señor Vivas no se ha quitado las botas en las últimas 3 semanas y por eso lanzar esa descalificación a la labor del presidente Vivas y de su gobierno es manifiestamente injusto. Se lo digo porque lo siento. Creo que no se lo merece. Claudia Naya, Antena 3. Señor Vivas, ¿comparte usted con el señor Feijóo la idea de devolver a todos, incluyendo también a niñas, niños, mujeres embarazadas, que son personas en situación vulnerable? Gracias. Creo que la postura que ha manifestado el señor Feijóo es una postura que es compartida por la Unión Europea, por el Gobierno de la ciudad y, me atrevería a decir, por el Gobierno de España. Yo estuve asistiendo a una comisión del Parlamento Europeo, la Comisión de Libertades Cívicas, Asuntos Internos y Seguridad, y esto mismo que ha dicho el señor Feijóo lo oí yo allí, por parte del comisario europeo, que también alababa la posición al respecto por parte del Gobierno de la ciudad, y del Gobierno de la nación, insisto. Por tanto, nosotros aquí tenemos que lanzar un mensaje inequívoco de que Ceuta no es plataforma para facilitar el paso a la península y al resto del al continente europeo de personas que entren en Ceuta de manera irregular e ilegal. En cualquier caso, yo creo que al señor Feijóo ni al Gobierno de la ciudad se le pueden dar lecciones acerca del cumplimiento de la ley. La ley se va a cumplir, pero el objetivo, para no convertir a Ceuta en una plataforma de acceso de inmigrantes ilegales al resto de España y al resto de Europa, es que todos los que entraron el día 30 y el día 31 tienen que volver. Y hablando de menores, pues mire, no existe mejor solución para el menor que el reagrupamiento familiar. Y hablando de menores, y hablando de Marruecos, no existe mejor solución que el reagrupamiento familiar en Marruecos, y si no, es en la familia, porque la familia esté desestructurada o no sea recomendable la acogida, los servicios asistenciales y sociales de Marruecos. Porque si Marruecos es un país válido para suscribir convenios en materia comercial, en materia cultural, en todo ámbito, si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores. Hola, buenas tardes. Joaquín Vera, de La Vanguardia. Al presidente Vivas le quería reformular la pregunta. ¿Ceuta ha rechazado la propuesta que ha lanzado el Ministerio de Juventud de trasladar a 500 niñas y adolescentes a la península? Y aprovecho para el señor Feijóo, ya que usted ha hablado de que una de sus propuestas es expulsar a todos los que entraron irregularmente. Mi pregunta es, si fuese presidente del Gobierno, ¿con qué mecanismo y en cuánto tiempo expulsaría a los menores que no quieren volver a Marruecos? Y si va a vetar la financiación del Gobierno para que esos traslados se produzcan a la península. Gracias. Mire, el Gobierno, si me permite, el Gobierno de la ciudad está en permanente contacto con el Ministerio de Juventud e Infancia. El secretario de Estado está en Ceuta en estos momentos y no nos ha hecho ninguna petición en el sentido que usted está diciendo. El secretario de Estado no ha pedido que active ningún mecanismo de traslado a la península de estas personas, de estas niñas, y por tanto no hemos podido decir que no, porque no se nos ha planteado, sinceramente. Y también, si me permite el inciso, creo que hay no sé si es directiva o reglamento europeo, que aquí había un requisito difícil de resolver para el tema del reagrupamiento familiar de los menores,
y era la exigencia de la voluntad del menor de regresar. Ese requisito, según la legislación europea, ha sido eliminado. Lo que sí se exige es que por parte de Marruecos se emita un informe acerca de la familia o acerca de la entidad que se va a hacer cargo de ese menor. Si Marruecos de verdad, como está diciendo, quiere colaborar, esperemos que Marruecos pues también colabore en la emisión de esos informes. Sí. Sí. No, es que tenía el turno. Sí, pero cuando acabe el presidente Vivas le contesto a La Vanguardia. Sí, presidente. Ya acabó. Perfecto. Me preguntaba usted lo mismo que le pregunté al señor Vivas. No va a haber una contestación diferente al señor Vivas, ni tampoco a la del señor Marlaska. El señor Marlaska dijo en la ciudad que todos tenían que volver a su país de origen. Y dijo todos. ¿Por qué voy a contradecir yo a algo que el Gobierno ha dicho de forma correcta, aunque haga después todo al revés? Yo no sé qué le pasa al señor Marlaska y a otros miembros del Gobierno, y no sé si el Gobierno cambia de opinión en función de las mareas, pero lo que le puedo asegurar es que la normativa europea está muy clara. Lo que ha dicho el comisario de Migraciones está muy clara y la postura del PP está muy clara, coincide con la postura de la Unión Europea. No se puede utilizar una ocupación y una invasión de un país para después pedir que los menores que han entrado se puedan quedar en ese país. ¿Cuántos menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos millones de menores se podrían quedar en España? ¿Cuántos? Todos los que entren, de cualquier lugar del mundo, incluso ocupando y invadiendo nuestro territorio. La Ley de Protección del Menor no está pensada para eso. La Ley de Protección del Menor no prevé supuestos de invasión o de ocupación de ciudadanos de otro país en territorio español. Por tanto, no se puede aplicar una ley para un hecho para el que no está pensada. Y lo que está pensado para ello es el Reglamento de Retornos y es la normativa europea, que ya hay experiencia al respecto, tanto en menores como en asilo. Polonia, Grecia, otros países están aplicando la ley. El interés superior del menor es el bien jurídico protegido. Y ese es estar con su familia. Y Marruecos ha dicho que está dispuesto a recoger a todos los menores. ¿Por qué no se remiten los menores? Y si no hay una familia en Marruecos que lo reclame, Marruecos también tiene leyes de protección del menor, como tiene España. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros menores, Marruecos tiene que cuidar de sus menores. Y hay una reflexión que me sorprende mucho, porque el Gobierno no contesta una pregunta. ¿Qué está pasando en Ceuta para que el Gobierno considere esta mañana, no hasta la fecha, que se deben de mandar a la península 500 niñas? ¿Qué es lo que está pasando en Ceuta? ¿Qué situación excepcional estamos viviendo en Ceuta para que el Gobierno esta mañana diga esto? Y hay otra pregunta que convendría responder. ¿Y las niñas que viven en Ceuta? ¿Las niñas que nacieron en Ceuta, viven en Ceuta, son españolas? ¿Quién las protege? Honradamente, estamos en una situación en la que no conviene distraernos. Y lo que conviene es devolver los menores a sus familias y, si no, al Estado del que dependen para que les tutele. Buenas tardes, Miguel Ángel Mendoza de la SER. Yo quiero preguntarle al señor Feijóo por una cuestión muy puntual. ¿La frontera tendrá, si usted gobierna, el espigón en condiciones, no como ahora? ¿Y habrá presencia militar, teniendo en cuenta que el hecho que ha ocurrido ahora en 2026 sucedió también en 2021? Mire, yo he hablado de infraestructuras y he hablado del espigón de Tarajal y le reitero que nuestra posición en este momento para blindar la frontera europea y la frontera española de Ceuta es hacer un espigón al efecto de impedir que se pueda trasvasar a nado la frontera marítima entre Marruecos y España a través de Ceuta. La respuesta, por lo tanto, en cuanto a esa infraestructura es que sí. Nuestro objetivo es construir un espigón para dar estabilidad y dar seguridad a la frontera, tanto en beneficio de Marruecos como en beneficio de España. Y además, le reitero, hay fondos europeos para este tipo de infraestructuras transfronterizas.
está habilitado en una partida de la Unión Europea que están utilizando otros países para blindar sus fronteras con otros estados. Muy bien. Muchas gracias.